Cristo Jesús. Bienvenidos a esta especialidad, el santuario en el taller del abuelo J. Hoy es un día también especial. Este fin de semana estamos celebrando el Día de las Madres, así que a todas las madres que se encuentran, o sus hijos, o nuestros guías mayores que son mamás también, queremos extenderle un muy feliz día y que Dios las siga bendiciendo a cada uno de ustedes en esa hermosa labor que Dios ha entregado en sus manos, que es de guiar, orientar a cada uno de sus hijos a un encuentro con Cristo Jesús. Muy bien, esperamos que ya estén todos ahí listos, conectaditos, para dar inicio a nuestra especialidad, el santuario. Pero antes de iniciarlo, quiero invitarles a cada uno de ustedes, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido y buen Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor, hasta este momento. Gracias, Dios, porque nos has librado del peligro. Gracias, Dios, por nuestras madres, por aquellas mujeres, por esas mujeres, Señor, que tú escogiste para hacer esta hermosa labor, que es de guiar a cada uno de tus hijos a un encuentro contigo. Pero también, Padre Celestial, queremos pedirte que en esta tarde tú nos acompañes en esta hermosa especialidad del santuario, donde sin duda alguna tú, Padre Celestial, nos enseñaste y enseñaste desde el pueblo de Israel lo que iba a suceder más adelante con tu amado Hijo Cristo Jesús. Acompáñanos porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la especialidad del santuario, como todos conocemos y que algunos hemos visto y que de hecho cada vez que la podemos ver es interesante, ¿verdad? Porque puede olvidarse cositas, pero cuando la volvemos a ver, empezamos a retomar ese conocimiento adquirido y empezamos a ver cosas nuevas. Pero algo que tiene también la especialidad del santuario, y todos adventistas del séptimo día debemos conocer y saber de que el santuario es una de nuestras 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Así que hoy vamos a aprender algo más acerca de ese santuario. El santuario el cual Dios le dijo a Moisés que tenía que levantar para que Dios pudiese estar en medio de su pueblo. Así que vamos a aprender y vamos de lleno a comenzar con nuestra especialidad del santuario. Pero antes de eso, quiero decirles que todo santuario, todo taller tiene que tener herramientas, ¿verdad? Así que hoy tenemos un juego de herramientas. Tenemos el martillo, tenemos un calibrador, tenemos unas pinzas, un cincel, unos destornilladores o atornilladores, y lógicamente no puede faltar la cinta métrica o metro, ¿verdad? Y cuerda, porque muchas veces tenemos que sujetar alguna madera, ¿verdad? Y por ende, lógicamente, vamos a trabajar con madera también. Pero hoy también tenemos un aparatico que ustedes pueden usar, y en este fin de semana, si ustedes lo tienen, pueden hacer maravillas con él en sus hogares para darle un buen detalle a su madre. Un virograbador o un cautil, como algunos conocen, que tiene forma de lápiz. Este aparatico, con calor, se calientan estas puntas que traen acá, y esas punticas, de acuerdo a la temperatura que usted le coloque, va a quemar de una manera ordenada, y usted va a programar muy bien anteriormente qué es lo que va a escribir o qué dibujo va a hacer para dar este hermoso detalle a cada una de las madres. Un virograbador. Así que vamos a entrar ahora sí lo que es el santuario. Dentro del santuario podemos mirar y entender que Dios tenía un propósito muy específico con su pueblo, y era dar a conocer, a entender lo que iba a suceder mucho tiempo más adelante con ese símbolo que vamos a conocer hoy, que es el cordero. ¿Qué papel desempeñaba el cordero? ¿Qué papel desempeñaba la sangre de ese cordero? ¿Por qué ese sacrificio, verdad? ¿Cuántas veces había un sacrificio? ¿Cuántas veces se hacía un sacrificio en especial en el año, verdad? Que todos conocemos el nombre. Pero también vamos a mirar la labor tan interesante que tenían cada uno de estos hombres, los sacerdotes, el sumo sacerdote en el santuario. Así que hay algo interesante del santuario, es que se dividía en 3 secciones, ¿verdad? Ahí podemos mirar la imagen de una vista panorámica, digámoslo así, de lo que era el santuario en aquel entonces. Y una de las principales secciones que tenía el santuario era el atrio,
¿verdad? Todos miramos que estaba encerrado, el atrio estaba totalmente encerrado por unas basas, ¿verdad? O columnas, y seguidamente cada una de estas se unía mediante una tela blanca, ¿ok? Que encerraba el santuario y tenía solo una puerta principal. Y algo curioso del santuario es que él tenía que, una de las maneras es que él tenía, se orientaba de acuerdo a los puntos cardinales, ¿verdad? Así que, y de alrededor del santuario se iban a ubicar cada una de las tribus del pueblo de Israel. Muy bien, sigamos. Al ingresar al santuario, o al ingresar al atrio, vamos a encontrar el primer mueble, que es el altar del sacrificio. Vamos a nombrarlo, vamos a conocerlos y seguidamente vamos a mirar qué es lo que se hacía en cada uno de ellos. El altar del sacrificio, seguidamente seguía la fuente o el lavacro, ¿verdad? Estos dos muebles los encontramos en el atrio. Solamente estos dos muebles van a estar estaban en el atrio ubicados. Primero el altar del sacrificio y seguidamente la fuente del lavacro. Pero también habían otras divisiones, ¿verdad? Que era el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? ¿Será que solamente estaba eso? No. Miren, mira. Entrando al lugar santo, encontramos a mano derecha la mesa de la proposición, la mesa del pan de la proposición. A su lado izquierdo, es decir, al frente de la mesa, al lado sur del santuario, encontramos el candelabro de 7 brazos. Pero algo interesante de este candelabro, estos 7 brazos, es que estaba hecho de una sola caña, o sea, era una sola pieza. 7 brazos hechos de una sola pieza, una caña central y el resto de los brazos. Y cada uno de ellos tenían unas manzanas ubicadas en las partes superiores donde iba el aceite y donde iba la llama como tal. Seguidamente al fondo encontramos el altar del incienso. Hasta ahí llegaba el lugar santo, hasta ese mueble comprendía todo lo que era el lugar santo. Ahora miremos al otro lugar, a la otra sección, el lugar santísimo y su mueble, el cual estaba ubicado en ese momento, en ese lugar. Está el arca del pacto. Como todos vemos, el arca del pacto era un cofre de una madera muy especial, recubierta de oro. Tenía 2 querubines, ¿verdad? Alados. Pero también tenía una tapa, ¿verdad? Que se llamaba el propiciator. Muy bien. Y dentro de él también encontramos unos muebles, o unos objetos, perdón. ¿Qué tenía? La vara de Aarón, el maná, la porción de maná, y las tablas de la ley. En Hebreos 9:3 nos dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Y en Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro de todas partes. Por todas partes estaba cubierto de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Voy a hacer un alto ahí. Si ustedes se dan cuenta, el oro, ¿verdad? Todo estaba recubierto de oro. Y eso hace recordar que en nuestro uniforme hay un color que representa, que se asemeja al oro, pero tiene un significado muy especial. Y es este color que está acá, lo que bordea a nuestras insignias, el color amarillo, ¿verdad? Que significa excelencia. Tú y yo somos excelentes a los ojos de nuestro Dios. Seguidamente, después de que ya hemos conocido estas partes, vamos a hacer un recorderis. Muy bien, está el atrio. Ingresando, entramos al altar del sacrificio, el lavacro, lugar santo, la mesa del pan de la proposición, el candelabro, el altar del incienso y el lugar santísimo. Encontramos el arca del pacto. Muy bien, vamos a mirar cada uno de estos y qué es lo que hacía, qué cosas se hacía en este lugar. Muy bien, el atrio. En el atrio tenemos el altar del sacrificio. Aquí es donde se ofrecían, en ese altar de sacrificio, se ofrecían los sacrificios y donde el humo podía elevarse libremente. Es decir, no era un lugar cerrado, era un lugar totalmente abierto, ¿verdad? Pero ¿qué significa?
significa la expiación del pecado por medio del sacrificio de Cristo. Miren lo interesante de esto. Y la especialidad del santuario no es solamente yo conocer los muebles que integraban el santuario como tal. Nos ayuda a comprender y entender qué labor o qué me estaba representando cada uno de estos muebles más adelante. Y el altar del sacrificio me representa a mí la expiación del pecado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, que ya el pueblo de Israel estaba aprendiendo el significado de eso, ¿verdad? De ese sacrificio, pero ¿a quién representaba este sacrificio? Vamos a seguir. Después del altar del sacrificio, encontramos el siguiente mueble. El lavacro o la fuente. Interesante este mueble, ¿verdad? Donde el sacerdote debía lavarse sus manos y debía lavarse sus pies. Y mira lo interesante. ¿Qué es el lavacro o la fuente? Fue hecha de bronce, de los espejos que las mujeres del pueblo de Israel dieron como ofrenda voluntaria para hacer. Significa el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre derramada de Cristo. Otra explicación más, lo que significa el lavamiento de nuestros pecados por la fe en la sangre de Cristo. Muy bien, dos muebles interesantes. Y los dos muebles tienen un personaje muy principal. Y ese personaje es Cristo Jesús. Vamos a seguir. Vamos a entrar ahora al lugar santo. En el lugar santo encontramos tres muebles, que son la mesa del pan de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Muy bien, vamos a mirar. El candelabro era una lámpara que tenía una columna central, una caña, como ustedes la ven ahí, ¿verdad? Que se desprendía hacia arriba en tres pares. Tres brazos acá, a la izquierda, y tres brazos a la derecha. La luz de cada uno de los brazos nunca se apagaban en total. ¿Qué significa? Significaba a Jesús como la luz del mundo. También señalaba al pueblo de Dios como la luz moral y también el poder del Espíritu Santo. Imaginémonos que el sacerdote todos los días debía llevar algo así, donde vertía aceite, ¿verdad? Y tenía que llenar o mantener full, ¿verdad? Cada una de los compartimientos donde estaban las lucecitas, las velas, para mantener lleno de aceite. Es decir, no podía apagarse el aceite, acabarse el aceite. No podía acabarse. No podía estar ni en mínimo, ni llegar a la reserva. Tenía que estar bien. Nosotros también debemos estar llenos de esa luz. Nuestro aceite debe estar completo. El Espíritu Santo debe formar parte de nuestras vidas. El Espíritu Santo debe estar cada día en nosotros. Y para nosotros poder obtener el Espíritu Santo todos los días, debemos mantener una comunión con nuestro Padre Celestial a cada momento mediante la oración, el estudio de la palabra y la testificación a las demás personas. Vamos al siguiente mueble. Después del candelabro, miramos el mueble que está al frente de él, es decir, al lado norte del santuario. Y es la mesa del pan de la proposición. Consistía en una mesa que contenía 12 panes, ¿ok? Llamados de la proposición, que los comían los sacerdotes dentro del lugar santo. Significaba o señalaba a Cristo como el pan espiritual. Los 12 panes también tienen otro significado, que son las 12 tribus del pueblo de Israel. Algunos dicen, ¿verdad? Pero también una de las explicaciones importantes es que señala a Cristo Jesús como el pan espiritual. ¿Y cuál es nuestro pan espiritual que debemos consumir todos los días? Es las Sagradas Escrituras, la Biblia, ¿verdad? Es nuestro pan diario. Es lo que nos ayuda a nosotros a fortalecernos, a tener las vitaminas espirituales que necesita nuestra vida cada día para poder hacer frente al enemigo y a las tentaciones que nos acechan. Muy bien, ya miramos el pan, ya miramos el candelabro. Ahora vamos al tercer mueble del lugar santo y es el altar del incienso.
el altar del incienso, el sacerdote llegaba a este lugar y habían unas especias que formaban parte de ese altar. Pero esas especias no olían a feo, no olían mal, no tenían un olor horrible. No, el sacerdote no hacía eso. El sacerdote disfrutaba ese olor también. Significaba las oraciones que ascienden desde el altar del corazón hacia Dios. ¿Cuántas veces oras tú? ¿Cuántas veces oro yo? ¿Cómo está nuestro altar del incienso en nuestra vida? ¿Apagado? ¿Menguando? ¿O está continuamente encendido? Elevando humo agradable a nuestro Dios. Así que las oraciones vienen a ser como ese perfume. Tú debes usar algún perfume, ¿verdad? Un perfume que huela rico. A mí me gusta el perfume de mi esposa. Es delicioso. Pero las oraciones son ese aroma que se eleva a Dios. Esa esencia que sale de nosotros hacia nuestro Padre Celestial a través de nuestras oraciones. Y Él lo toma agradablemente. Las toma como enteramente suyas. Y sin duda alguna no se queda ahí, porque Dios las responde conforme a su divina y santa voluntad. Muy bien, ya miramos estos tres muebles. El altar del incienso, el candelabro y la mesa del pan de la proposición. Vamos al último mueble. Vamos a ver, entremos un poco más en el santuario. Vamos al lugar santísimo. El lugar santísimo está el arca del pacto. Un mueble grande, un mueble importante, ¿verdad? Porque sucede que desde ese lugar le hablaba Dios al sumo sacerdote. Pero ¿qué significaba este mueble? Estaba revestido de oro puro por dentro y por fuera. Miren lo importante, por dentro y por fuera. Este contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná en una hornilla pequeña. ¿Pero qué significa esto? Significa el carácter de Dios inmutable. Debido a que servía para depositar este mueble, las tablas de la ley, de allí su nombre, arca del testimonio o arca del pacto. Pero bien importante esto, significa el carácter de Dios inmutable. Es decir, que tu carácter y el mío deben ser excelentes. Cada uno de nosotros debemos reflejar el carácter de nuestro Dios. Pero por sí solo no lo podemos hacer, ¿verdad? Así que tenemos que cumplir cada uno de los pasos anteriores. El pan espiritual, tener la luz que es nuestro Señor Cristo Jesús, pero también debemos orar a nuestro Padre Celestial todos los días para poder tener una conducta y un carácter excelente a los ojos de nuestro Dios. Vamos a mirar. El arca es un tipo de Cristo. En su pureza y naturaleza humana es incorruptible. La madera de acacia casi nunca se descomponía. Es decir, una madera que duraba. Tenía una excelente capacidad, unas excelentes características de duración. Era recubierta, era incorruptible. Un recubrimiento incorruptible. Cristo, como todos sabemos, a través de su palabra, Cristo no vio la corrupción en su vida. Así que en el libro de Salmos, ustedes lo pueden buscar y podemos leerlo. Salmos capítulo 16. Si ustedes quieren, lo pueden buscar también. Salmos capítulo 16, versículos 8 al 11. Que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor no tenía ninguna mancha, nada, perfección había en él. Jesús fue absolutamente perfecto y sin falta alguna. Esto lo prueba el testimonio de sus enemigos: Judas, Pilato, la esposa de Pilato, Herodes, el ladrón en la cruz y el centurión. Cada uno sabemos lo que ellos pronunció, ¿verdad? En él no hay maldad.
No he visto nada en él. Es diferente a todos. Y podemos tomar cada uno de estos ejemplos en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en eso? En lo que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que miren lo importante que es el arca del pacto. Vamos a seguir. Aparte de eso, el arca del pacto tenía una cubierta, la parte arriba, ¿verdad? Que es el propiciatorio. El propiciatorio también estaba hecho de oro puro. Era macizo, oro puro. Y eso me recuerda hace años cuando nos tocó subir este piano a este tercer piso. Recuerdo que lo subimos entre 7 personas. No fue fácil subirlo, déjenme decirle. Pero cuando lo empezamos a subir, teníamos que parar. Y decíamos, bueno, 1, 2, 3. Y respirábamos y empezamos a subir el piano. Cuando llegamos aquí, al apartamento, se me dio por curiosidad, ¿esto por qué pesa tanto? ¿Qué es lo que pesa en esto? Y sucede que este piano tiene de arriba hacia abajo una barra así de gruesa, de puro bronce, pero es grande, todo el ancho del piano, hacia abajo. Y yo dije, oh, ahora sí sé por qué está pesando eso. El arca del pacto tenía esta parte, el propiciatorio, era una tapa totalmente cubierta de oro. No era delgadito, tenía que ser grueso, ¿verdad? Cubría todo, todo. Correspondía a la tapa del arca, que cubría todo su interior. Sobre él habían 2 querubines, como lo vemos en la imagen, de un modo de reverencia, ¿verdad? Hacia los Dios. Significaba la presencia de Dios y la misericordia divina. La misericordia divina. Eso es lo que Dios derrama sobre cada uno de nosotros como seres pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? Pero Dios todo el tiempo ha tenido misericordia y tendrá misericordia de nosotros. Así que debe haber una conexión con nuestro Padre Celestial a cada momento. Muy bien. Dentro del formato que ustedes deben llenar, hay un ejemplo que ustedes deben hacer, trazar a escala el dibujo del arca. Ahí está la imagen, como ustedes la ven. De igual manera, por aquí la tenemos también. Vamos a ver. Y la pueden hacer así, ¿listo? De así como está ahí en la imagen, así como yo la estoy presentando en esta hoja, lo pueden hacer, ¿ok? Donde ustedes van en un cuadro grande, van a encerrar el atrio, ¿sí? Donde deben identificar los puntos cardinales, ¿ok? Usted diga así como dicen las propagandas en los centros comerciales, usted está aquí, en el este, en la puerta, está parado en la puerta. A su mano derecha está el norte, a su mano izquierda está el sur y al frente suyo está el oeste. Así era la ubicación del santuario, así, ¿ok? Y los muebles se ubicaban de acuerdo a los puntos cardinales también. En el norte estaba la mesa de los panes, al sur estaba el candelabro, al oeste estaba el altar del incienso y el arca del pacto. Y están las medidas, 45 metros de profundidad y 22.5 metros de ancho, de frente. Y, lógicamente, el santuario tenía 6 metros de ancho, ¿ok? De frente y de fondo allá atrás, y 15 metros de profundidad. Y cada uno de los muebles, usted va a hacer un dibujito así como está el cuadrito, ¿ok? El circulito, el rectángulo, donde usted va a estar ubicando cada uno de los muebles del santuario. Muy bien, sigamos. Usted lo tiene que hacer en el formato, ¿ok? Ahora, ¿a cuánto nos gusta arroparnos? Todos vivimos en un techo. Cuando vamos a dormir siempre usamos una cobija, ¿verdad? Una cubierta que nos proteja del frío, ¿verdad? Inclusive de los mismos insectos. Así que el santuario también tenía unas cubiertas. No eran tejas, ¿sí? No eran Eternit, que duran y duran, ¿verdad? Solamente le pasan la luz, ¿verdad? No más, porque los años son durables. Pero miren que no había ese material en ese entonces. Así que Dios le dijo a Moisés la manera en que debía cubrir el santuario. Así que en las cubiertas usó 4 cubiertas, 4 tipos de cubiertas, 4 tipos de telas, de pieles, ¿verdad? De pieles para poder cubrir el santuario.
Así que vamos a conocer cada una de estas telas y lo que significa cada una de estas telas. Porque de lo que estamos viendo del santuario, desde que nos paramos en la puerta del atrio hasta el final, cada uno de estos muebles, cada una de estos utensilios tienen un significado muy importante. Muy bien, tenía 4 cubiertas. Vamos a conocer cuáles son las 4 cubiertas. Primera cubierta. La primera cubierta es el lino torcido con querubines. Empezamos de adelante hacia atrás, ¿ok? La segunda cubierta, el pelo de cabra. La tercera cubierta, el cuero de carnero. Y por última cubierta, el cuero de tejones, ¿ok? 4 cubiertas, lino torcido con querubines. Esos querubines eran grabados, eran bordados ahí. No fue que fueron aquí al centro comercial Shanghái y le dijeron a la persona, ya venga, necesito que me imprima. No, Moisés no hizo eso. Eran bordados, era tela fina, una tela impresionante. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que estaba dentro del santuario y fuera del santuario era fino. No era nada mezquino, era fino para Dios. Es decir, era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Era para Dios. Y eso nos da a nosotros también una lección. ¿Cuántos de nosotros damos lo mejor de lo mejor de lo mejor para Dios? ¿Cuántos hacemos eso? ¿Verdad? Así que 4 telas, 4 pieles, 4 cubiertas, lino torcido con querubines, pelo de cabra, cuero de carnero y cuero de tejones. Vamos a ver, cada una tiene un significado. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Muy bien, las cubiertas de la casa, es decir, todo el santuario, lo que cubre la primera y la segunda. La primera, compuesta por 10 cortinas de 4 por 28 codos, en conjunto 4 por 28 codos, hecha de lino azul, púrpura y escarlata, con querubines de obra primorosa, es decir, una mano experta, era la que se encargaba de bordar cada uno de estos querubines. La segunda, compuesta por 11 cortinas de 4 por 30 codos, en conjunto 4 por, era también hecha en pelo de cabra, ¿ok? Pelo de cabra. Miren, ya empezamos a cambiar un poco más. De una tela bordada, empezamos a mirar ya pieles, ¿ok? Vamos a seguir. Las cubiertas, la tercera y la cuarta. La tercera, hecha en pieles de carneros, teñidas en rojo, totalmente en rojo. Y la cuarta era hecha en piel de tejón, ¿ok? Ustedes se preguntan, pero ¿por qué la última, piel de tejón? Algo debe hacer, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes conocen la piel de la nutria, ¿la han visto? ¿La han visto cuando ella se mete al agua? La piel de la nutria tiene varias capas y dice que cuando se mete al agua, el agua no pasa completamente, lo que hace es repelar completamente el agua. Bien, entonces lo que hacía la piel, la última piel hecha de tejón, era repeler el agua. Pues, lógicamente, pues en el desierto no llovía, pero hacía un serenito. Recuerden que en el día hace un calor impresionante, pero en la noche las temperaturas bajan impresionantemente también. Entonces, el frío sereno que caía, ¿verdad? También ayudaba, esta piel ayudaba a que no se filtrara. Es decir, el santuario no tenía goteras. Los sacerdotes no tenían que poner poncheritas con telitas para que no se escuchara la gotera. No, no era eso, no hacían eso, porque estaba perfectamente diseñado para todo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. El significado de cada una de ellas. El primero, ¿verdad? El revestimiento. El revestimiento interior real representa a Jesús. El rojo representa el sacrificio de Cristo. El azul representa su obediencia. Y el violeta representa la realeza. El oro representa a Dios, sin duda alguna. Su pureza, ¿verdad? No hay corrupción en él. Puro totalmente, en todos sus aspectos. Vamos a la siguiente. El pelo de cabra tejido, representa la perfección y la pureza de Jesús. Perfecto ante todo y en todo. Era y es Cristo Jesús. Y tercero, la piel de carnero. Esta piel estaba teñida en rojo,
¿verdad? Y representa, como todos conocemos, el color rojo, representa la sangre de Jesús como tal. Y el último, que es la piel de tejones, representa a Jesús que cubre su divinidad con la humanidad. Recordemos que Jesús, su naturaleza divina, cuando vino acá a la tierra, ¿verdad? Cuando se encarnó, tomó una naturaleza, la naturaleza humana. Entonces, la piel de tejón representa a Jesús que cubre su divinidad con la humanidad. ¿Ok? Miren cuán hermoso estos significados. Y lo más interesante, y vuelvo y repito, desde la entrada del santuario hasta el final, me está enfatizando a mí al personaje principal, al personaje de personajes, al mejor, al único, al inigualable, Cristo Jesús. Todo me lleva a reconocer a Cristo Jesús. Y esto es lo bonito del santuario. No es solo yo aprenderme, como dije al principio, los muebles, o que este va aquí, o que este va allá, o que este no. ¿A quién representaba cada uno de ellos? Y el pueblo de Israel tuvo ese gran privilegio de conocer desde mucho antes al Salvador del mundo, a Cristo Jesús, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar. Ya vimos las 4 pieles. Ahora, ¿qué significado tienen los colores dentro de todo esto, dentro de todo el santuario? Vamos a mirarlos. El significado de los colores usados en el santuario. El color rojo carmesí, color de la sangre. Jesús es el Salvador. Somos rescatados y tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo. Y esto nos lo recuerda el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Vamos a buscarlo por aquí. Acá está. El libro de Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Búsquenlos también. En esta especialidad debes tener la Biblia. Debes tenerla ahí contigo para poder entender un poco más. No solamente lo que yo diga. Todo lo que yo diga tiene que estar basado aquí. Muy bien, el significado. ¿Saben, chicos? La Biblia nos da a conocer más a Cristo Jesús. Capítulo 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice el libro de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuánto más esa sangre preciosa de Cristo Jesús? El color rojo carmesí. Muy bien, sigamos con el próximo color. Color azul, color celestial. Jesucristo vino del cielo. Dicho de otra manera, la puerta de nuestra salvación es celestial. Y eso lo encontramos en el libro de 1 Corintios. Yo quiero que lo busques. Vamos a buscarlo rápidamente. 1 Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículos 45 al 47. 15, 45 al 47 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Del cielo. Color celestial. Jesucristo vino del cielo. ¿Ok? Miren, tan bonito esto. Nos está enseñando doctrinas, nos está enseñando creencias, nos está dando a conocer la divinidad de Cristo Jesús también. Y en Juan 3:31 también podemos encontrar lo que nos dice el apóstol en el capítulo 3, versículo 31, que dice lo siguiente:
El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Una vez más nos reafirma a cada uno de nosotros que Cristo Jesús es celestial. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a seguir. Color púrpura, color de la realeza. Jesucristo es rey y desde el acceso a su presencia hemos de ver su carácter real. Rey de reyes y señor de señores. Eso no tiene duda alguna. Siguiente color. Vamos a mirarlo. Color blanco. Ah, qué hermoso color. Y está reflejado en nuestro triángulo. Si lo recuerdan, el color blanco, símbolo de pureza. Color de la pureza, símbolo de la santidad y de la justicia. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Jesucristo nos reviste y purifica con vestiduras blancas y resplandecientes como lino fino. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Apocalipsis también dice que el Señor nos va a dar vestiduras nuevas, blancas, puras, a cada uno de nosotros cuando estemos entrando a la patria celestial, a la nueva Jerusalén? Tendremos vestiduras nuevas, aparte de otras cosas maravillosas que el Señor nos va a entregar a cada uno de nosotros. Bien, vimos colores usados en el santuario, 4 tipos de colores: rojo, carmesí, azul, púrpura y el blanco. Vamos a continuar. El color negro representa la muerte que causa el pecado, ¿verdad? Lo oscuro, lo lúgubre, ¿verdad? No es tan agradable. A muchos les gusta el color negro, bueno, pero no tiene que ser en todo, ¿sí? Pero miren lo que significa el color negro en este momento, la muerte que causa el pecado. Vamos a continuar. Color dorado. El oro significa la realeza, su majestad y la gloria. Nos dice acerca de la divinidad de Cristo, quién es Él, el Rey de Reyes. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 38, versículo 24, vamos a encontrar maravillosos significados también de lo que representa el color dorado. Capítulo 38, versículo 24. Ustedes dirán, bueno, esta especialidad es como larga, pero miren que aprendemos de él, ¿verdad? Y nos insta y nos lleva a que cada uno de nosotros tenemos que investigar en la palabra de Dios. Dice, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, o sea, el oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Todo el oro fue empleado en esta hermosa obra. Todo el oro. Real. La realeza de Cristo Jesús. Vamos a seguir. El color plateado. La plata significa la redención, el precio pagado por nuestro Señor Cristo Jesús. Él no debió estar allá, debimos estar nosotros, pero fue tanto su amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó el precio de nosotros, por nosotros también. Y el color bronce. El bronce significa el sufrimiento, el probar y el juicio. El sufrimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Isaías 53:3 nos dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces rechazamos nosotros a Cristo Jesús? Esto nos lleva a nosotros también a reflexionar, a pensar qué hemos hecho nosotros en nuestra vida y qué hemos hecho nosotros en la labor que Dios nos ha encomendado a nosotros como conquistadores, a ti como conquistador, a ti como guía mayor, a ti como aventurero, a ti como líder juvenil embajador, como cada uno de los que nosotros formamos parte de nuestros clubes y lo que hacemos en nuestras iglesias también. ¿Qué hacemos con él en nuestra vida? Muy bien, sigamos. Ya vimos los colores, ¿verdad? Juan 1:9, en su primera carta, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una parte que tú tienes que conversar con tus líderes, con tus directores, ¿verdad? Este es un versículo que debes tratar. Así que hay unos versículos que están ahí. Y yo quiero invitarte a que tomemos un minuto para que converses. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué significa este mensaje en nosotros o para nosotros? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a dar un minutico para que tú converses
con los que están a tu alrededor. Conversa con ellos y mira qué enseñanza te puede dejar este versículo en tu vida. Vamos a ver. Mientras tanto, yo voy a buscar algo acá. Hola, ¿listo? ¿Ya tienen su respuesta? ¿Ya conversaron entre ustedes? ¿Ya dieron su explicación en lo que significa? Y de hecho, vamos a mirar lo importante que son cada uno de estos versículos. Y es que tú tenías que discutir con tu líder, con tu director o con tus compañeros, discutir y memorizar estas citas. Muy bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Tenemos la certeza y la esperanza y la convicción que en Cristo Jesús podemos encontrar la limpieza, el perdón para cada una de nuestras faltas y nuestros pecados. Y esto nos da a nosotros la confianza de que Dios nos acepta también tal y como somos, pero nosotros tenemos que permitir que Él haga su obra transformadora a través del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Bien, vamos a continuar. Daniel 8:14 es una cita bíblica que todos conocemos, ¿verdad? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La profecía de los 2300 tardes y mañana, una profecía que todo conquistador, todo miembro de iglesia debería conocer. De hecho, el espíritu de profecía, a través de la hermana Elena G. de White, nos habla a nosotros, nos explica en gran manera lo que significa cada una de estas cosas. Pero mire también en el libro Cristo y sus santuarios, lo invito a que lo lea, nos va a nosotros a ampliar un poco más el ministerio de Cristo Jesús en el santuario. Y el libro de Hebreos me enfatiza a mí cada vez más el desempeño o la función que Cristo desarrolla, la labor que Él desarrolla en el santuario celestial. Así que no olvides eso. Libro de Daniel, capítulo 8, y también Cristo en su santuario, de la hermana Elena G. de White.
Vamos a seguir con la otra cita bíblica. Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Estas fueron las palabras que el Señor, nuestro Dios, le dijo a Moisés, ¿verdad? Dios mostró maravillas ante los israelitas, mostró su poder impresionantemente. Nosotros no hemos visto lo que ellos vieron, pero sabemos y tenemos la certeza y la seguridad que el hecho de que nosotros estemos con vida en estos momentos es porque Dios tiene un propósito definido para ti y para mí. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vamos a continuar con esta parte. Ahora, ¿de cuál de las 12 tribus eran los sacerdotes? ¿De cuál de las 12 tribus? Bien, una de las 12 tribus, como la vemos ahí en la imagen, eran los levitas. Los levitas estaban destinados por Dios para realizar este trabajo. ¿Ok? La tribu de Leví. Ahora miremos qué es lo que hacían ellos. Vamos a ver. Tribu de Leví. Durante el incidente del becerro de oro, ¿recuerdan ustedes la historia mientras Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, hablando con Dios, encontrándose con Dios? Que admiro esa historia de ese privilegio que tuvo nuestro patriarca Moisés al hablar con Dios, al ver a Dios. Y digo ver a Dios porque la misma Sagrada Escritura dice que Dios lo puso, lo colocó de un lado a otro, y dice que él vio el lomo de Dios, ¿verdad? Por dentro de una rendijita nomás, algo, una lucecita por ahí lo vio. Qué hombre tan privilegiado, qué hombre tan especial tuvo esa experiencia. Es impresionante, y cada vez que pienso en eso, definitivamente Moisés es uno de mis personajes favoritos en el estudio de las Sagradas Escrituras, por la cual ellos fueron escogidos y elegidos para servir en el santuario en lugar de los primogénitos de Israel. Fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de estos primogénitos, y fueron dados a los sacerdotes para ayuda. Dice en Números capítulo 3 versículo 12, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Y Números 8:16 dice, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Es decir, el número vuelve y nos recalca lo que dice anteriormente. A esta tribu pertenecieron Aarón y Moisés. Aarón fue consagrado como el primer sumo sacerdote, Cohen, siguiendo sus descendientes esta tradición. ¿Ok? Así que miren, estamos viendo que todo lo que estamos viendo en la especialidad tiene una base bíblica. ¿Ok? Tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿de dónde saldrá todo esto? ¿De dónde? Pues déjenme decirle que cada uno de estos conceptos, cada una de estas explicaciones que ustedes ven ahí, salen de las Sagradas Escrituras. Y lo podemos ampliar sin duda alguna en el libro Patriarcas, Historia de los Patriarcas y Profetas de Elena G. de White. Y recordemos que Elena G. de White se basa netamente y puramente en lo que dice la palabra de Dios. Ella nos amplía un poco más, pero principalmente la palabra de Dios nos da a entender a nosotros todo lo que es acerca del santuario. Sigamos. ¿Cuáles eran las vestiduras? Era algo interesante. Así como tú y yo, cuando nos ponemos el uniforme de gala para ciertas actividades importantes en el ministerio juvenil, sea una investidura, sea una iniciación de clubes, ¿verdad? Sea el día sábado en un campamento, nos ponemos el uniforme, lo planchamos, lo arreglamos, acomodamos bien nuestro pañuelo, colocamos bien nuestros botones, nuestras insignias deben estar bien puestas, no sueltas, ¿verdad? Colocamos todo en perfecto estado, nuestros zapatos bien limpios. Sucede que los sacerdotes, las vestiduras de sacerdotes, también eran impecables, tenían que ser impecables. Ahora pongámonos un poquito a trabajar la mente. Una vestidura blanca en el desierto. Increíble, ¿verdad? Mantener esa vestidura limpia, impecable en la labor y las funciones que se desarrollan en el santuario. Se designó para los sacerdotes un traje especial
que concordaba con su oficio, ¿verdad? Y harás vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Nosotros tenemos algo blanco y es nuestra camisa y nuestro escudo en el triángulo de conquistadores. Fue la instrucción divina que Dios le dio a Moisés. Existían dos tipos de sacerdotes, el sacerdote común y el sumo sacerdote. Dos tipos de sacerdotes, el común y el sumo sacerdote. Recordemos que las vestiduras, ahí como las ven, el sumo sacerdote, el sacerdote común, estaba vestido de blanco con un cinto y con una mitra, ¿ok? Y el sumo sacerdote tenía otras diferencias, otras vestiduras diferentes. El sacerdote común, el hábito del sacerdote común era de lino blanco. Ustedes lo ven, lino blanco, tejido de una sola pieza, una sola tela. No que por aquí que no me quedó o no me alcanzó la tela, vamos a coser, no, era una sola tela, una sola pieza, ¿verdad? Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, de púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba su vestidura exterior, ¿ok? Como la ven en la imagen, la vestidura blanca desde su cuello hasta llegar casi a los pies, la mitra, ¿ok? Un turbante de lino, ¿sí? Y la faja o el cinto de lino blanco bordado de azul y de púrpura y rojo. Muy bien, este es el sacerdote común. Ahora el sumo sacerdote, una vestidura interesante y muy curiosa todo lo que él tenía, ¿verdad? La vestidura del sumo sacerdote eran de costosa tela de bellísima hechura. No existían las máquinas de coser, no existían las máquinas bordadoras, todo era a mano, todo era a mano. Tela bellísima, hermosa, como convenía a su elevada jerarquía, ¿verdad? Recuerden que los reyes usaban una cantidad de atuendos, ¿verdad? Pero su tela era totalmente fina. En el libro de Éxodo, en el capítulo 28, vamos a mirar y encontramos todo lo concerniente a las vestiduras de los sacerdotes. Todo el capítulo 28, vamos a ver lo que significa cada una de ellas. No las vamos a leer acá, pero tienes la tarea de poder leer y aprender un poco más a profundidad lo que significa. Consistían en el efod, ¿verdad? El manto del efod, el pectoral, la mitra, el cinto del efod, la túnica, ¿ok? De lino y los calzoncillos de lino, lo que iba debajo, ¿ok? Miren todo lo que se colocaba este hombre, ¿sí? Para realizar las funciones dentro del santuario, ¿sí? Y ese calor tan tremendo. Y nosotros a veces nos quejamos. A veces he visto que se quejan, a veces nos dicen, ay, ese uniforme, que qué calor, que no sé qué, que mejor me lo voy a quitar. Y este hombre usaba su vestidura todo el día, todo momento lo usaba, ¿verdad? Y de una manera impecable. Vamos a continuar. ¿Qué otro? Ahora vamos a desglosar un poquito la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote, perdón. Según Éxodo 28, era una especie de chaleco sin mangas. ¿Okay? Hasta acá, sin mangas. Fue hecho de dos piezas. Una cubría la espalda y otra el pecho. Las piezas eran unidas a sus dos extremos por dos sombreras. Sobre las sombreras habían dos piedras de ons que contenían los nombres de las tribus del pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Éxodo 28, capítulo 9 al 12. Que dice lo siguiente: tomarás dos piedras de onix y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. Los materiales de estos fueron azul, carmesí, púrpura y lino torcido, y el efod se ceñía en la cintura por un cinto del mismo material, ¿ok? Así que el efod es esto que está acá. Ustedes lo acaban de ver, lo que está en la imagen. Vamos a continuar. El cinto del efod, lo que aprieta acá, la correa, digámoslo aquí modernamente. El cinto es una faja que acostumbraban a colocarse los orientales para ceñirse cuando querían correr, pelear o trabajar, ¿verdad? Los materiales en el libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 29, los encontramos también. Éxodo 39, 29, que dice:
También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obras del recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. De este cinto especial era de lino torcido, púrpura, azul, carmesí, y era un resultado, ¿verdad?, de una excelente obra de trabajo. Por medio del cinto las vestiduras no quedaban sueltas, no se le aflojaban, sino que permanecían firmes, bien colocaditas. ¿Okay? El pectoral, aquí al frente, debía ponerse encima del efod, un poquito más de peso, ¿sí? Porque ese pectoral llevaba ciertas cositas ahí también. Tejido de colores y adornado con hilos de oro, hecho de los mismos materiales del efod. Era una especie de bolsillo que colocaban aquí al frente, donde se guardaban unas piedrecitas o tablillas llamadas el urim y el tumim, ¿verdad? Llevaba 12 piedras encima: la sárdica, el diamante, el topacio, el jacinto, el carbunclo, la ágata, la esmeralda, la amatista, el zafiro, el berilo, el onis y el jaspe. Miren las piedras tan hermosas. Ahí están. Hermosa esa cantidad de piedras: sárdica, diamante, topacio, jacinto, carbunclo, ágata, esmeralda, amatista, zafiro, berilo, ónice y el jaspe. ¿Podemos conseguir estas piedras? Sí, sí se pueden conseguir todavía. Así que todas estas piedrecitas, estas 12 piedras, eran las que iban en el pectoral como tal. Vamos a ver. Piedras finas, eso sí. La mitra, lo que va encima en su cabeza, era una especie de turbante, ¿ok? O gorro, que por razones prácticas cubría la cabeza del sumo sacerdote durante todas sus funciones. La Biblia lo menciona y dice de la siguiente manera en Éxodo 28, 36 al 38 y 39 y 30. Vamos a ver. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Ahí ven la lámina, ¿verdad? Al frente. Y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón la diadema santa de oro puro. ¿Ok? Así que miren que las Sagradas Escrituras nos explican y nos enseñan toda la vestidura del sumo sacerdote. Sigamos. El manto del efod. ¿Ok? El azul. Harás el manto del efod todo en azul. Y en medio de él, por arriba, habrá una gran abertura. Acá arriba. ¿Ok? La cual tendrá un borde alrededor de obra tejida para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul. Es decir, en la parte de abajo. ¿Ok? Estarán. Y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Es decir, esas campanitas daban la señal de que si sonaban, el sumo sacerdote estaba ¿cómo? Estaba vivo, ¿verdad? Si no sonaba nada, pues lógicamente el sacerdote estaba muerto. Entonces, miren todas las señales y cositas, detalles que el Señor colocó en cada uno de estos vestuarios o vestimentas para el sumo sacerdote. Cada una de estas. ¿Hay misericordia en eso también? Claro que sí, claro que sí. Las campanitas, todavía está vivo, está agradando al Señor en el trabajo que está realizando el sumo sacerdote en el santuario, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Vamos a ver. El conflicto de los siglos dice lo siguiente. Elena G. de White dice: el asunto del santuario y el juicio investigador, me gusta esto lo que ella dice, debe ser claramente entendido por el pueblo de Dios. Tremendo. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote, es decir, Cristo Jesús. De lo contrario, será imposible para el ejercicio de la fe, que es esencial en este momento, o para ocupar el puesto al que Dios les lleva. Todos los individuos tienen un alma que salvar o perder. Cada uno tiene un caso pendiente en el tribunal de Dios. Cada uno debe cumplir con el gran juez cara a cara. ¿Qué tan importante? Y luego
que cada uno contemple a menudo la solemne escena cuando el juez se siente y los libros sean abiertos, cuando con Daniel cada individuo debe estar en pie al final del día. Interesante, ¿verdad? Pero también nos lleva a nosotros, nos invita a que todos nosotros debemos comprender y entender todo lo que respecta al santuario y al juicio investigador. Todos los que han recibido la luz sobre estos temas son para dar testimonio de las grandes verdades que Dios ha encomendado a ellos. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Se refiere a todas las almas que viven en la tierra. Tú y yo. Se abre para ver el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de suma importancia que todos investiguen a fondo estos temas y ser capaz, dice Elena G. White, ser capaz de dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ellos. Interesante. Debemos estudiarlo y debemos ser capaces de dar una respuesta al que quiera entender y conocer cada uno de estos mensajes. Hebreos 4:14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, retengamos que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo sentido, al igual que nosotros, aunque sin pecado. La verdad está la diferencia, ¿verdad? Acerquémonos pues al trono de la gracia con confianza, dice las Sagradas Escrituras, el libro de Hebreos, para que podamos recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento de la necesidad. Hermoso. Todos tenemos la oportunidad para acercarnos a Dios y todos podemos conocer lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Tengo una experiencia y recuerdo que una vez se me acercó un señor, un hermano de otra denominación, un domingo. Cuando digo domingo, ustedes se pueden imaginar quiénes son, ¿verdad? Y llegaba todos los días a las 10 de la mañana. Así que yo llegué el primer día, bajé. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Mire, yo soy de la iglesia tal, ustedes ya saben cuál, y quiero compartir con ustedes la enseñanza de la Escritura. Le dije, bueno, listo, claro. ¿De qué quiere que hablemos? Entonces yo le dije yo soy adventista del séptimo día, así que me gustaría también compartir con usted. Así que empezamos y le digo, bueno, vamos a ver, cada domingo yo voy a venir con un tema. Yo voy a hablar del tema primero y usted habla después. Dije, listo, perfecto. Y empezamos a hablar. Así que el primer domingo vino, trajo un tema, compartíamos, él empezaba primero, yo después empezaba a buscar en la Biblia y verle y tal, y explicando. Al final, el último domingo de ese mes, me dijo, ¿ustedes estudian el santuario? Le dije, sí, señor, forma parte de nuestras creencias, ¿verdad? De las 28 creencias, de nuestras 6 doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Así que le dijo, bueno, hablemos del santuario. Le dije, bueno, hable usted. Así que empezó él a hablar del santuario, no se demoró mucho, así que empezó, yo le digo, bueno, ahora nos toca a nosotros. Y empezamos, y empecé a hablarle y a buscarle en la Biblia, y empezamos el libro de Éxodo, el libro de Hebreos, y empezamos a buscarlo, a explicarle lo que decía, lo que Dios quería enseñarnos a través de esa hermosa, de ese hermoso momento, de ese hermoso sacrificio, de ese rito instaurado en el libro de Éxodo, y lo cual tuvo un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cuando terminamos, él se fue, y déjeme decirle que hasta el sol de hoy todavía estoy esperando que vuelva. No ha vuelto esta persona. Yo no me he mudado de aquí, pero él no ha vuelto por acá. Y esto nos debe enseñar a nosotros que definitivamente, como dice Elena G. White, tú y yo debemos conocer, comprender y entender el tema que refiere al juicio investigador y todo lo que respecta al santuario. La obra de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y es en el estudio de las Sagradas Escrituras, primeramente, y apoyándonos
en los demás libros del espíritu de profecía. Así que miren, hay otra cosita importante, bueno, que sacrificaban ahí, qué usaban. Así que animales que eran llevados en el atrio a diario. Vamos a mirar cuáles de estos animales eran llevados hacia el santuario. Eran 2 corderos de 1 año que se representaban cada día, continuamente. Se ofreció uno en la mañana y el otro en la hora de la tarde, ¿verdad? Es decir, habían 2 sacrificios diarios, uno el matutino y uno que se llamaba el vespertino, ¿ok? Además, con cada cordero se ofreció 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de oliva machacadas, con libaciones de 1/4 parte de un hin de vino. Es decir, la libación era un acto de asperjar el líquido en la ofrenda como tal. Eso lo hacía parte el mismo sumo sacerdote. Pero saben que cuando habla de una flor de harina de amasada, recuerden que ustedes en el libro de los evangelios, recuerdan que muchas personas no tenían para comprar un cordero, ¿verdad? O un animalito para el sacrificio, y podían llevar o 2 tórtolas, ¿sí recuerdan? De hecho, el libro de Levíticos, de ahí en adelante, de Deuteronomio, nos da a nosotros entender y comprender cada uno de los animales que también, digamos, podía llevar la persona de acuerdo a su estrato social, a su estrato económico también. Diariamente eran traídos al templo animales puros y sin defecto. Miren tan bonito esto, sin defecto, sin nada, ningún defecto, eran perfectos, bien, estaban bien completicos para ser sacrificados en lugar del pecado. Es decir, el penitente llegaba a la puerta del santuario, lo recibía el sumo sacerdote, él colocaba su mano en el animal y era como si depositara sus faltas sobre ese animal. El que daba la vida por el pecador era el animalito. Y si nosotros vamos a la explicación y lo llevamos un poco más, vamos a entender y comprender que nuestros pecados los tomó Cristo Jesús y en la cruz murió por cada uno de nosotros. Un novillo, dice, simbólicamente representaba a Jesús muriendo en nuestro lugar, ya que la paga del pecado es la muerte. Un novillo, carneros, corderos, terneras, cabras, palomas, fueron traídos al santuario diario. Todos eran ceremonialmente, escuchen bien, ceremonialmente limpios, sin mancha ni arruga. Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Así que cada uno de estos animalitos simbolizaba, era el símbolo de Cristo Jesús, ¿verdad? Que iba a dar su vida en salvación por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo ves a Cristo representado en el santuario y los servicios? ¿Cómo lo ves a él? Esta es la última. ¿Cómo lo estás viendo en este momento? ¿Qué de todo lo que hemos visto, cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo actuando en este momento en el santuario? Yo me veo a Cristo pendiente de todos nosotros, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, ¿verdad? También. Muchas veces nosotros cometemos errores, cometemos faltas, decimos palabras que no debemos decir, actuamos de una manera indebida, sea con un vecino, con nuestro prójimo, o inclusive con nuestras mismas familias, hijos, esposas, esposos. Actuamos de una manera muy diferente. O también nos olvidamos del mismo Jesús, ¿sí? Decimos cosas que no son. Oímos lo que no debemos oír, vemos lo que no debemos ver. Así que Jesús está pendiente de todos nosotros. Pero Dios es tan grande, Jesús es tan grande, que hace lo que está en este propiciatorio, la misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros.
Y por eso nos ha dejado a nosotros en las Sagradas Escrituras ese relato tan hermoso del santuario, donde puedo encontrar el pan espiritual, donde puedo encontrar el aceite, que es el Espíritu Santo, donde puedo encontrar la luz, ¿verdad? Que es mi Señor Jesús, pero también donde puedo encontrar el perfume, que es las oraciones que se elevan al santuario celestial. Ellas suben y es el mismo Jesús quien las toma e intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Unas creencias, unas doctrinas que tú y yo tenemos que conocer y entender, comprenderlas bien y ser capaces, como dice Elena G. de White en el Conflicto de los Siglos, ser capaces de explicarlas a aquellas personas que no las conocen o tienen una interpretación diferente. El único que intercede por nosotros ante el Padre Celestial es Cristo Jesús. No hay nadie más. Y al único que debemos pedir perdón por nuestros pecados y confesar nuestros pecados es a Cristo Jesús, a nuestro Dios. Nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por mí, dice el Señor Jesús. Así que esta especialidad, aparte de que nos da a entender a nosotros un poco del santuario, de lo que los muebles que comprenden el santuario, nos da a entender a nosotros el plan de salvación también. Un plan de salvación figurado en el santuario. Un plan de salvación que sin duda alguna Dios le mostró y le enseñó al pueblo de Israel de aquel que iba a venir después para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. No sé si tú quieres ver a Cristo Jesús, no sé si tú quieres ir al cielo, no sé si tú quieres morar con Él por toda la eternidad, pero a través de estas explicaciones encontramos y vemos que tenemos oportunidad para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Así que quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que reflexionen. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Sí? ¿Qué has hecho con tu ministerio? ¿Qué has hecho con tu liderazgo? A ti, conquistador, a ti, aventurero que me ves, a ti, guía mayor, líder juvenil que me ves, ¿qué has hecho con tu vida, con tu liderazgo, con tu ministerio? ¿O qué has hecho tú en el club de conquistadores o en los otros, en los demás clubes? ¿Qué has hecho para Dios? Así que yo te invito a que reflexiones y hagas tu obra desde ya. Yo quiero invitarte a que descargues de internet. Está este estilo de santuario donde tú puedes recortarlo, puedes hacerlo. Así que, líder, te invito a que en tu club promuevas realizar un santuario, realizarlo, una maqueta, una hermosa maqueta. Ya vimos qué es lo que lleva, ¿verdad? Una maqueta pequeña, una maqueta a escala. Hazla. Y que cada uno de ellos, de hecho, la clase de guía debe explicar en su cartilla lo que es el santuario, debe conocer el santuario. Es una hermosa especialidad y ellos la pueden desarrollar antes de que se vistan o en la investidura, que ellos expliquen lo que es el santuario. Los invito a que hagan eso con sus muchachos, que la elaboren, que busquen telas, ¿verdad? Animalitos, que hagan todo de una manera muy elegante. Así que cuando lo hagas, si lo tienes y las realizas, puedes mandarnos fotos a través de nuestro Facebook, ¿verdad? De Instagram también lo puedes hacer, el Taller del Abuelo, JA, puedes hacerlo también, y para que podamos compartir a los demás todo lo que hacemos y realizamos en nuestros clubes, en este ministerio tan hermoso que Dios nos ha entregado. Sé que hay personas de Bolivia, hay personas aquí de Colombia, así que nos están acompañando. Muchas gracias. He tenido conversaciones con chicos de clubes de República Dominicana, de Tabasco, de México. Esta mañana conversé con una hermana de Brasil también. Tenemos un reto que es aprender portugués, así que Dios nos dará la sabiduría para poder llegar a muchas personas más. Así que sé que hay algunas preguntas por ahí, pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos visto, lo que algunos se preguntarán, bueno, ¿de dónde sacamos todo esto?
De hecho, el libro de Hebreos, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, el libro de Juan en las Sagradas Escrituras nos dan a entender cada uno de los significados que están inmersos en todos los muebles y colores del santuario. Cada uno de estos tiene un significado muy importante dentro. Así que yo te invito a que investigues, a que estudies. Hazlo, tenemos libros para hacerlo, tenemos las Sagradas Escrituras, primeramente léete las Sagradas Escrituras. Y conjuntamente, cuando leas las Sagradas Escrituras, léete el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas. ¿Okay? La historia de los patriarcas y profetas. Léete esa parte, una parte que habla del Éxodo. Todo de ahí empieza a tratar acerca del santuario también y lo del pueblo de Israel. Léete también Cristo y su santuario. Cristo en su santuario. Es importante este libro también, nos da a entender a nosotros el santuario terrenal, pero también el ministerio que realiza y la labor que realiza nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Muy bien, esta es la especialidad de santuario. Me gustó estar con ustedes, doy gracias a Dios, Dios les bendiga, Dios guíe su ministerio, conquistadores, aventureros, trabajemos para Dios, trabajemos para Cristo, debemos el mensaje, amemos lo que hacemos, salvar del pecado, guiar en el servicio, salvar del pecado, guiar en el servicio. Bendiciones para todos nuestros líderes, nuestros directores, directoras, subdirectoras, consejeros, instructores, capitanes de unidades, capellanes, que tienen un trabajo muy importante dentro de cada uno de sus clubes y con cada uno de su directiva y con cada uno de sus muchachos. Dios les bendiga. Nuevamente un feliz día para todas las madres. Dios las bendiga y gracias por tan innumerable regalo que ustedes nos han dado. Y hijos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y pues no es propaganda, pero debemos cuidarnos. Recuerden, ¿no? Un poquito de antibacterial en nuestras manos, limpiarnos, cuidarnos en las calles, acatar las normas de nuestros gobiernos para el cuidado de nosotros, para el cuidado de nuestras familias y para el cuidado de los demás. Tengamos mucho cuidado al salir, ¿ok? Pero también, chicos, aprovechemos estos momentos para capacitarnos, para instruirnos en la palabra de nuestro Dios y para acercarnos a otros en el mensaje que el Señor te ha dado a ti y a mí. Dios te bendiga. Un abrazo muy grande para todos, aunque no ha finalizado el sábado, pero un feliz resto de sábado para todos. Nos vemos en otra ocasión, así que le estaremos avisando por Facebook, por Instagram. Recuerden, el taller del abuelo J.A. O entra en Facebook por EDIXMB, EDIXMB, ¿ok? Ahí también está mi número telefónico para que quiera, puede por WhatsApp realizar cualquier comentario o pregunta o duda, pueden hacerlo. Muy bien, Dios te bendiga. Vamos a finalizar con una oración y damos por terminada nuestra especialidad. Oremos. Querido Dios, gracias Señor por todas las bendiciones que nos das. Gracias por permitirnos compartir con nuestros líderes, con nuestros conquistadores, aventureros, guías, Señor, este hermoso mensaje a través de la especialidad del santuario. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si hemos sido necios y desobedientes a tu mensaje, a tu enseñanza. Capacítanos. Permítenos tomar siempre el pan espiritual. Permítenos recibir la luz de Cristo Jesús. Permítenos orar, Señor, y que esas oraciones suban con un olor, un humo fragante, Padre amante, y olor rico ante el santuario celestial. Gracias por tu amor. Bendícenos a cada momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, Dios los bendiga. El taller del abuelo J.A. siempre con ustedes.